Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal desde hace 6 años del Departamento de Sociología de la Universidad de Chile y del Centro de Cohesión y Conflicto Social, en que analizamos los problemas que enfrentamos como personas, como humanidad, como país, desde la perspectiva particular de las ciencias sociales. Hemos tenido en las últimas semanas conversaciones fundamentalmente sobre política, procesos electorales, temas de la democracia, etcétera, porque estamos viviendo un periodo en esa materia bastante importante para el país. Y nuestros dos últimos programas, el de hoy y el siguiente, lo vamos a consagrar el de hoy a una reflexión sobre hacia dónde va el mundo y el país a partir de un estudio hecho al respecto, y vamos a referirnos a ello. Y por otro lado, en la próxima semana lo que vamos a tratar es qué pasa hoy con las ciencias sociales, cómo pueden aportar a estos grandes problemas del mundo que estamos viviendo y de nuestro país, y qué está pasando respecto de el poco apoyo que se le están dando a ellas desde el punto de vista de los presupuestos, del papel del Estado, de propuestas que han hecho algunos de los candidatos, que eran candidatos presidenciales, que había que cortar financiamiento a las ciencias sociales. En fin, bueno, vamos a retomar esos puntos. Hoy vamos a hablar, como decía, sobre del tema de las transformaciones que nos están afectando como humanidad y de qué manera podemos conducirlas, canalizarlas, porque muchas de ellas hoy día están alterando nuestros modos de convivencia, nuestras maneras de pensar el mundo, nuestras relaciones. Si uno piensa en cosas tan elementales como el cambio climático, por un lado, o la reorganización geopolítica, o lo que está haciendo el desarrollo tecnológico de alguna manera desatado, en que los seres humanos no podemos controlarlo, salvo unos pocos que manejan los algoritmos y las platas para eso. Entonces, estamos en un momento de la historia de un cambio no solo civilizatorio, sino un cambio, como ha sido señalado en el último tiempo, en una de las actividades que vamos a considerar, estamos en un cambio en la humanidad, sin que tengamos todavía definido hacia dónde vamos. Y eso afecta no solo al mundo, sino que afecta también a nuestro país, a nuestro continente. Por ejemplo, no hay un texto para los estudiantes de la educación secundaria y también de las universidades. No hay un texto obligatorio sobre los grandes problemas de la humanidad. La historia es solo la historia del pasado, no la historia que se está construyendo y que se va a seguir construyendo. La última elección
significó fundamentalmente un debate, puede estar de acuerdo o no de acuerdo con las posiciones, pero un debate sobre estrategias para resolver problemas, es decir, políticas públicas, pero sin saber para qué, salvo para resolver problemas y haciendo proposiciones que nos permitieran, que le permitieran a uno y a otro ganar las elecciones. Pero no hubo una reflexión que uno podría llamar estrictamente cultural sobre cuáles son las tendencias actuales del mundo, de América Latina y de nuestro país, que den, que nos permitan pensar en un proyecto. Es decir, ¿qué es lo que queremos como, no solo como humanidad, que eso sobrepasa, pero qué es lo que queremos como país? ¿Qué es lo que queremos como latinoamericanos? Y entonces, está bien que los distintos candidatos y candidatas planteen sus políticas, en fin. Pero ahí lo que se está pensando fundamentalmente es cómo hago una proposición que gane votos. Y no, bueno, conversemos, no para ganarle el uno al otro, sino para saber qué pensamos, qué proyecto como país nos interesa. Y en ese sentido, yo creo que hay una institución que se desglosa en muchas otras instituciones, a partir de una cierta matriz, que es, llámese Congreso del Futuro o Encuentros para el Futuro, y que ha significado, a mi juicio, uno de las mayores obras culturales que ha habido en este país desde los 90, desde que volvimos a la democracia. Por su convocatoria, por las temáticas que pone, por su impacto en el mundo, considerado, digamos, uno de los grandes ejemplos, precisamente, para debatir los grandes temas que nos preocupan. Y en el caso chileno, además de esto, que es el Congreso Futuro, existe la Fundación del Futuro, que ha elaborado a lo largo de este año un proyecto precisamente que trata de cumplir este vacío, de llenar este vacío que yo señalaba. Es decir, pensemos qué país, en qué humanidad queremos vivir. Y se juntó, y entonces se llamó eso Proyecto 2050, Proyecta 2050, y se juntó más de 2.000 académicos, las universidades, las organizaciones empresariales, las organizaciones de sectores sociales, todo ello, durante mucho tiempo se generaron comisiones y lo básico era debatir, debatir, debatir hasta llegar a acuerdos. Por supuesto, los acuerdos son genéricos, son generales, no pueden ser más porque entonces entra, bueno, ¿cómo le hacemos? Pero lo importante es que hay aquí, por lo menos, una guía que pueda, como diría, guiar precisamente las políticas públicas, pero que muestre como un cierto horizonte de qué es lo que queremos resolver. Y ese horizonte se llama por ahora el 2050. ¿Qué tipo de sociedad queremos para el 2050? Y eso supone entonces estudiar, que es una cosa muy importante, cuáles son las tendencias actuales. Y luego de las tendencias actuales, que no podemos impedirlas, hay tendencias a esto. Ahora, ¿cómo hacemos o cuáles son las políticas que habría que hacer para, digamos, darles una respuesta positiva a esas tendencias? Es decir, controlar lo que esas tendencias producen de mal y, digamos, corregirla y proponer
alternativas a eso. El gran problema es que si uno examina, y esta va a ser mi primera pregunta a nuestra invitada, si uno examina estas tendencias, uno puede decir, aunque por supuesto en el documento hay de repente algo muy como optimista, pero uno puede decir que todas ellas han empeorado en el último tiempo. O sea, que estas tendencias no se están superando, sino que salvo algunas excepciones en algunos aspectos, la situación es peor en todas ellas. Entonces, bueno, para hablar de esto, hemos invitado a quien tiene una función muy importante en todo este movimiento de encuentros del futuro, congreso del futuro, este proyecto actual que se tradujo en un libro que se llama, por ahí el nombre, Propuestas Transversales al 2050. Y si estoy equivocado en el título, me lo va a corregir. Y que es un libro, yo diría, insisto, que tendría que ser texto obligatorio en los colegios. Uno puede estar en acuerdo, en desacuerdo, en muchas cosas, pero es el único texto que yo conozco que se plantea cuáles son las grandes tendencias y qué es lo que Chile puede hacer. Por supuesto, como diría, hay demasiado optimismo en las posibilidades frente a la realidad que está ocurriendo, pero eso es lo que queremos conversar. Y nuestra invitada se llama Verónica Díaz, que es directora de políticas públicas de la Fundación Encuentro del Futuro, coordinadora general de Proyecta Chile, que es lo que produjo este libro, que trata, como decíamos, de orientar a pensar colectivamente los horizontes de largo plazo y no tan largo en nuestro país. Ella es ingeniera comercial, magíster en innovación y diseño por la Universidad Adolfo Ibáñez y ha dedicado su vida, su trayectoria profesional a liderar iniciativas de innovación y de generando procesos de colaboración nacional e internacional, integrando políticas, gestión con la reflexión académica. Y para eso hicieron un encuentro, poesía, para preparar este libro de 2000 y tantos académicos en Chile. Bueno, muchas gracias, Verónica. Perdón por esta introducción larga, pero era para entrar de inmediato en los contenidos. Es un gusto tenerla aquí. Y yo quisiera partir por este fenómeno, si usted cree que las tendencias actuales, pues valdría la pena enumerarlas, que esas tendencias actuales hoy, que están presentadas en forma como optimistas del futuro, hoy están peor que hace 10 años o 5 años. No estamos hablando aquí de gestiones de gobierno, en fin, no está en nuestro interés. Muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias primero a ustedes por invitarme a este espacio. Yo creo que es un espacio que no habíamos tenido anteriormente. Siempre estamos mostrando el proyecto, lo que significó, las 2000 personas que se movilizaron y yo creo que estas conversaciones que le dan profundidad y que nos cuestionan también y nos desafían a entender lo que nosotros mismos vamos generando son súper enriquecedoras. Así que lo primero es gracias a ustedes por el espacio. Eh, y lo segundo también es quizás un poco en línea de la presentación que tú muy bien guiaste. Claro, yo pertenezco a la Fundación Encuentros del Futuro, más conocida por Congreso Futuro, que para nosotros es un radar de señales, es traer a los grandes pensadores del mundo en distintos aspectos, desde la sociología, la filosofía, la ciencia para nosotros ir entendiendo estas señales, que yo creo que ese fue un gran insumo para generar esta publicación, que hoy día no tiene una bajada pedagógica, pero que está en nuestros planes, porque creo que es muy importante también recalcar que este es un proceso para nosotros vivos. Nosotros tenemos esta primera publicación porque teníamos una ventana de oportunidad de incidir en el debate público, dado las presidenciales, pero el futuro, incluso las tendencias que ahora vamos a revisar,
son tendencias que, uno, son cada vez más profundas, cada vez más aceleradas y cada vez más cambiantes. Entonces, lo que estamos haciendo desde Proyecta Chile 2050 es entender eso y más que convertirnos en un oráculo de lo que va a pasar, es ir generando la capacidad y una capacidad colectiva, una inteligencia colectiva de país que no resida solamente en el mundo académico, en el mundo político, en la sociedad civil, sino que poder ir tejiendo los puentes de este organismo un poco vivo, esta plataforma que estamos articulando para poder enfrentarnos a ese futuro. Solamente dicho eso, ahora sí voy a tu pregunta inicial sobre cuáles son estas tendencias que nosotros en esta primera versión identificamos. Y Pero junto con eso, decirme si es cierto que estas tendencias, bueno, después veremos si se puede mejorar o cómo se puede mejorar, pero si se ha producido más bien, la situación ha ido en retroceso y no en superación. sí. Sí, yo creo que, a ver, lo primero es que todas estas tendencias hoy día son todas importantes, todas las hemos ido visitando, algunas vienen de de un periodo más largo de tiempo quizás gestándose o que las entendemos hace mucho más tiempo, por ejemplo, la crisis climática y lo que está ocurriendo ahí, pero yo creo que justo hoy también estamos enfrentando algo que no habíamos enfrentado antes que tiene que ver con la tecnología. Entonces, la primera de estas tendencias es una disrupción tecnológica continua que solamente se está acelerando y que nos está haciendo cuestionarnos ya no solamente cómo nosotros utilizamos esa herramienta, si esa herramienta es un cuchillo de doble filo, que la podemos usar bien o mal, sino que también es una herramienta que ya eh, no es algo que nos complementa, sino que también puede llegar a reemplazarnos. Entonces yo creo que hoy día hay una decisión de, efectivamente, el logo de Congreso Futuro este año, qué humanidad queremos ser, cuánto espacio le queremos dar a estas herramientas, que hoy día son herramientas, pero que en el futuro pueden ir reemplazando y pueden ir generándose parte nosotros también como de un nuevo humano, lo que es llamado el transhumanismo y que por lo tanto necesitamos revisar. Entonces, hoy día están todas estas crisis que yo voy a ir nombrando, pero creo que hay un momento histórico que tiene que ver con efectivamente nuestra humanidad, nuestra especie Homo sapiens y lo que se viene dado estas tecnologías, porque todos entendemos y estamos escuchando mucho, está en el mainstream la inteligencia artificial y cómo va evolucionando y generando cambios de paradigma. Yo el otro día, quizás hace un año, estábamos viendo cómo se generan videos con la inteligencia artificial y todo el mundo decía, no, pero se nota porque tiene 6 dedos en vez de 5. Hoy día todos esos errores fueron corregidos en solamente un año y lo que se viene son videos que nosotros definitivamente no vamos, va a ser muy difícil identificar lo que está pasando. Entonces, imagínate solamente en el ámbito de la inteligencia artificial, que nosotros teníamos un montón de certezas que decía ver para creer y que hoy día son totalmente cuestionadas porque yo estoy viendo y tengo que comenzar a aplicar mi criterio y revisar si esa imagen, si lo que yo estoy viendo y experimentando es real. Entonces se vienen una serie de cambios que, como bien conversábamos antes, cambian el paradigma, cambian cómo nosotros nos enfrentamos al mundo y cambian incluso como la especie que podemos ser, porque hay tecnología en la nanotecnología, hay edición genética, hay computación cuántica que va a superar, pero con creces, lo que nosotros se está demorando 6 meses en ¿Qué generar. es la computación cuántica para nuestro público? ¿Qué es? Pero eso, en dos palabras. Sí, hay muy en breve para mí, nosotros teníamos un sistema binario de de ceros y unos para decidir todo encendido apagado y eso nos generaba como, de cierta manera, decisiones que nosotros podíamos ir tomando y codificando. Hoy día eso puede quedar como si uno lanzara una moneda en un loop infinito y por lo tanto la capacidad eh, de procesar, de cuantificar. Yo puedo analizar ya no dos escenarios a la vez y tomar decisiones, sino que puedo tener un espectro gigante de escenarios y por lo tanto puedo avanzar en posibilidades a una escala que es
abismalmente distinta. En simple, lo que va a hacer la computación cuántica también es que nuestra capacidad de cómputo de hoy día se expanda más allá de los límites que nosotros igual somos capaces de visionar. Y ese es un cambio que puede ser muy radical, que puede ser muy de un momento a otro y que necesitamos al menos empezar a mirarlo y visionarlo. Todas estas tecnologías se van a juntar y ahí quizás vuelvo un poco a la pregunta que tú me hacías al inicio. En sí, no es que esto esté claro, nosotros vemos los algoritmos que hay detrás de nuestras redes sociales y vemos que eso ha generado mayor fragmentación. Había una promesa de democratizar el conocimiento que, dado lo que está buscando y la captura de atención que se está generando, ha ido en desmedro quizás de lo que nosotros esperábamos a nivel social, pero de todas maneras son tecnologías que no son ni buenas ni malas en sí, sino que si nosotros no somos capaces de decolonizar nuestra imaginación del futuro y comenzar a diseñar y generar agencias y decisiones y incluso hay muchas cosas que no vamos a ser capaces de legislar, pero que sí necesitamos empezar a entender cómo funcionan. Quizás las inteligencias artificiales, hace poco uno de los grandes pensadores y desarrolladores de la inteligencia artificial decía, lo que vamos a necesitar ahora es entregarle habilidades y sentimientos maternales a la inteligencia artificial, porque en algún momento ellos van a empezar a tomar decisiones. Esto puede ocurrir, todavía son escenarios, pero que se están pensando, tomar decisiones por nosotros y por lo tanto vamos a preferir eh, a una máquina, a una inteligencia que nos cuide y no a una que compita con nosotros. Entonces, eh, esa es una de las grandes tendencias que yo creo que marca Antes de un... pasar a la segunda, pero sí, pero es que antes de pasar a la segunda, quedémonos en esta un segundo para después pasar a la segunda y hacer lo mismo, el mismo ejercicio en la siguiente. Eh, ¿Es posible detener esta, digamos, la incapacidad de controlar esto y la capacidad autónoma que tiene? Por algo se habla de disrupción tecnológica, ¿no es cierto? Hablan ustedes de disrupción. No es entrada de la tecnología, es la tecnología produce una disrupción. Hay algo, alguien, ¿a qué niveles en el mundo que puedan controlar eso? Ya hubo el intento, ¿no es cierto?, de una serie de sabios que planteaban durante 6 meses interrumpir el avance, que era casi una cosa de desesperación, digamos, paremos, porque no sabemos qué hacer. Por eso, nadie lo consideró. Y entonces, ¿es posible canalizar esto? ¿Cómo? Se necesita un poder, una forma de organización. ¿Cómo no se detiene la tendencia, sino que se transforma la disrupción tecnológica en un uso al servicio de la humanidad? Sí. Sí, yo creo que ahí se mezclan quizás dos conceptos a ver, dos aspectos que a mí me gusta recuperar. Uno es que estamos en un sistema complejo. Entonces, nosotros podemos anticipar cosas, podemos generar escenarios, podemos tomar decisiones y tener cierta agencia en cómo vamos a influir en ese sistema, pero realmente hoy día, uno en los sistemas complejos lo que sucede es que finalmente tú no puedes determinar un resultado. Por lo tanto, eso se conecta con una segunda idea que yo creo que el control siempre es una ilusión. Eh, por lo tanto, no necesariamente vamos a poder controlarlo en el sentido de que uno quiere que el autito vaya de A a B y lo puedo controlar y perfecto y eso me genera certidumbre y es lo que todos estamos buscando y que también es lo que hoy día nos tiene, es una capacidad que tenemos que empezar a desarrollar de cómo abrazamos la incertidumbre, cómo abrazamos la complejidad y empezamos a enfrentar el mundo de manera distinta porque
los cambios van a ser cada vez más acelerados y por lo tanto no nos sirve una solución, sino que nos sirve una competencia, nos sirve una capacidad de ir trabajando por eso y por eso también al principio me gustaba mucho decir, este no es un documento que nosotros estamos entregando, sino que es un primer hito dentro de una plataforma que va a tener que ser cada vez más viva. Entonces, creo que no se puede controlar, pero sí se pueden generar distintos, en este sistema que estamos viendo, que tiene sus propias restricciones, uno no puede decir no vamos a hacer esto, no vamos a seguir desarrollando esta tecnología, porque lo hemos visto en el pasado, cuando querían clonar a Dolly dijimos no, no se puede hacer quizás dijimos como no, está prohibido clonar y no va a haber, van a haber hackers externos, van a haber intentos. Cuando la tecnología va a seguir avanzando, nosotros querámoslo o no. Lo que sí podemos ir haciendo es lo que estamos, es evitar, uno, que esto solamente nos genere miedo, porque el miedo paraliza, y si nos paralizamos, ahí sí que ni siquiera vamos a poder influir. Que yo creo que se puede influir en el futuro, no se puede controlar. En Congreso Futuro ahora justo tuvimos a Real Miller, que es el creador de la alfabetización en futuros, que decía la frase de Prince, que a mí me gusta mucho, que dice, he visto el futuro y va a ser, el futuro va a ser. ¿Cómo va a ser? Podemos ir generando ideas, podemos ir generando escenarios, podemos entender cómo nosotros estamos imaginando esos escenarios y generar nuevos marcos de cómo lo imaginamos, porque también hay muchas narrativas, que yo creo que la narrativa es algo importante y quizás como para esta pregunta del control toma bastante relevancia. Nosotros no vamos a poder influir en el resultado, pero sí en cómo vamos narrando ese futuro y por lo tanto cómo lo vamos moldeando hasta cierto aspecto. Bueno, Pero, vamos a ver, porque si no, perdón, yo no sí, voy a alcanzar nota. ya No, me voy. estamos bien. Esto del futuro me pareció muy interesante. El problema es que el futuro ya es. Sí, Entonces, hay muchas cosas que son futuro, pero que ya no pueden cambiar. Pero en fin, pero vamos a la segunda, y la segunda tiene que ver con la democracia, pero por si no alcanzamos a verlas todas, yo preferiría si pudiéramos ver la que tiene que ver con el envejecimiento de la población y sobre todo con el cambio generacional del tipo que nos hablaba una socióloga francesa, ¿ah? Sobre que las nuevas generaciones, eso ya no tiene que, no es estrictamente el envejecimiento de la población, pero tiene que ver con los cambios generacionales, con la parte demográfica. sí. Sí, a ver, yo voy a hacer un resumen rápido. Voy a tomar la última pregunta solamente para decir cómo lo hacemos. Y yo creo que ese también es uno de los intentos que estamos haciendo nosotros, no de controlar el futuro, pero sí de empezar a construir nuevas narrativas e ir dándole a la gente capacidad, a los expertos, a nuestras instituciones y a la ciudadanía en general, capacidades para anticipar, imaginar y tener algo de agencia, algo de incidencia sobre ese futuro que vamos construyendo, que trae enormes oportunidades, trae gigantes desafíos y eso sin duda es un poco lo que tú decías al inicio de, eh, pareciera que las crisis de las que estamos hablando, de las tendencias solamente están tendiendo a empeorar. Bueno, hoy día necesitamos una capacidad que nos permita hacer otra cosa, hoy día lo estamos haciendo con generar conversaciones que son totalmente altruistas, que yo creo que en estos tiempos también es importante destacarlo, de gente que se reúne a dialogar sobre el país que queremos con una transversalidad gigante. O sea, nosotros tenemos a la activista de conservación con la persona de la industria forestal generando esos consensos en base científica. Todo esto es un proyecto, tú al principio mencionaba esto de las universidades, que sea pedagógico, que es convocado por todo el ecosistema de educación superior de Chile y que por lo tanto hay una base científica de la cual partir para que las ideologías no se adueñen necesariamente de esa discusión del futuro, sino que lo podamos hacer con una base y una profundidad inicial. Eso por un lado. Eh, y lo último, lo que tú me preguntabas, bueno, dentro de estas tendencias, nosotros en el libro hablamos, que lo vamos a invitar a leer después,
hablamos sobre esta disrupción tecnológica, sobre la crisis climática que estamos viviendo, que va a modificar la forma en que nosotros nos organizamos como sociedad, una crisis que es global del crimen organizado. Hoy día el crimen organizado está cambiando y lo podemos ver en nuestro propio país, cómo el miedo también se fue generando se fue convirtiendo en un tema político que nos está haciendo tomar decisiones que quizás necesitamos revisitar. Eh, Está la crisis de las democracias, que para mí es fundamental y es parte de esta respuesta que nosotros estamos dando con esta plataforma. Hoy día las democracias están en crisis. Y por último me voy a lo que tú dijiste de la demografía. Nosotros, sobre todo en América No, Latina, pero también está, perdón, pero antes de pasar a eso, también está el nuevo orden geopolítico. me olvidaba que dentro del libro también tenemos este nuevo orden geopolítico que yo todavía estoy impresionada porque hace un año y medio hay muchas de las cosas que hoy día están pasando que nosotros no éramos capaces, pero ni siquiera de imaginar. Cómo se está moviendo esto, a quién le quitan y le ponen la visa, cuáles son las visiones de mundo que están empezando a ser las más votadas. Hay una serie de cosas que uno se imagina, oye, esto era o no sé, una batalla de hace 60 años y que quizás hoy día está volviendo. Entonces, está también este tema geopolítico. Y por último, dentro de estas tendencias que nosotros destacamos, está también el tema demográfico. En América Latina, yo realmente hace 20 años, cuando estaba recién saliendo del colegio, de la universidad, se hablaba de América Latina, una cuna del mundo donde teníamos una pirámide poblacional súper clara. La gente, los mayores de 60 eran la minoría y teníamos una población que solamente aumentaba y teníamos muchas guaguitas. Ahora eso es totalmente inverso, es una pirámide invertida. Para el 2050, Chile va a ser uno de los países más envejecidos de América Latina y del mundo. ¿Cuál es la Eh, proporción que calculaban ustedes? Bueno, Me da mala con los números, pero para el 2050 más del 60, creo que más del 60% iba a ser, más del 30% iba a ser sobre los 50 años y el no, 18% iban a ser menores de 18 años. Entonces, imagínate qué es lo que significa eso para un país, por ejemplo, en términos de infraestructura. Todo esto, todos los colegios que tenemos, que quizás ya no van a tener alumnos, o van a tener la mitad de los alumnos que tienen hoy día. salvo Pero que sean los mayores, salvo que sean tal la que, proporción de población, que es mayor, esa es la que empiece a usar esos colegios que van a tener que cambiar, porque la educación va a tener que ser permanente, porque cada día cambia y usted sí, no tiene los conocimientos para enfrentarlo. totalmente. Y eso, de hecho, me agarro de eso también porque es algo que nosotros decimos en el libro. La educación hoy día va a tener que ser continua. Si tu educación en el siglo pasado era construir el castillo profundo de conocimiento y tu profesional era el que tenía que tener toda esa información, hoy día mucha de esa información está en ChatGPT, alucina y tiene todos sus problemas, pero es un músculo que va mejorando y la educación hoy día va a tener que ser más que un castillo de piedra concreto, quizás una carpa de alto nivel que tú puedas ir moviendo constantemente para adaptarte a los tiempos. Y eso no va a ser solamente el que tiene que tomar la decisión porque está saliendo del colegio, sino que tú, yo, porque nuestros roles van a cambiar y por lo tanto nuestras aptitudes y nuestras competencias van a tener que ir moviéndose con los tiempos y por lo tanto, efectivamente, como lo señalas tú, eh, quizás en esa época lo que vamos a necesitar es que esos colegios sean aptos para una población de más de 50 años, que los reciban, que quizás seamos más intergeneracionales, que seamos capaces de construir puentes entre estas distintas generaciones de forma que el conocimiento se adapte y se movilice de manera distinta a cómo lo concebimos hoy día. Pero necesitamos empezar a concebir las maneras Además, el probablemente los profesores van a ser, si es que se mantiene esta cosa que profesor y alumnos, los profesores van a ser más jóvenes que los mayores.
porque Claro, son los que van a tener más conocimiento de lo que está ocurriendo, de los principios básicos de lo que está ocurriendo, van a ser los jóvenes de todas y, maneras, y o no qué los rol va a mayores. tener el profesor en ese mundo. ¿Mm? No va a ser el que está al frente en una pizarra con una sala llena de personas sentadas, para ya dejar de decir niños, sino que ¿Mm? alumnos sentados. Quizá ese rol va a cambiar también, va a ser un rol que debiese avanzar también a una, debiésemos tener trayectorias educacionales que no solamente se enfoquen en lo que sucede en el aula, sino que en cómo vamos aprendiendo con nuestro entorno, con nuestras intergeneraciones, con lo que ocurre en el mundo. Entonces, el rol del profesor seguramente va a tener que cambiar y para eso necesitamos poder darles también incentivos a ellos a que tengan una mirada mucho más adaptada de cómo se va construyendo ese futuro. Entonces, en términos de eso, del cambio demográfico, a ver, todas estas son tendencias que nosotros en el libro las ponemos como en unas casillitas de la tecnológica, la demográfica, la climática, pero la Pero verdad es que todo esto se mezcla, es sistémico, o sea, y es complejo. Yo creo que hay una interconexión que cuando uno se pone a pensar, si piensa solamente que el cambio va a ser porque vamos a tener más adultos mayores que jóvenes, también es una mirada sesgada si no lo consideramos con cómo va a estar la nueva tecnología, cómo van a ser los alumnos ahora con esta inteligencia artificial, qué pasa con esos entornos donde estábamos aprendiendo si hay una crisis climática que nos deteriora la salud o que genera la necesidad de estar constantemente cambiando porque podemos tener alguna crisis climáticas. Entonces, está todo muy interconectado. una última pregunta, porque ya nos hemos pasado, pero esto es fascinante, es ¿qué puede hacer o en qué va a consistir la política y la democracia? ¿Qué tienen que ver? Bueno, hay un problema con la democracia misma, ya, pero la democracia como forma de gobierno, con la idea además no solo de la democracia institucional, también que es un gobierno del pueblo, etcétera, todo lo demás, eh, ¿qué va a, qué va a poder hacer la democracia y en qué va a consistir en ese mundo la política? ¿Hay alguna respuesta para eso? Sí, yo insisto, más que un oráculo es ir generando esta capacidad de ir cuestionando, ¿no? Pero yo creo que algo que nosotros vimos en el libro es que tiene que existir una modernización del Estado. Este es un Estado que funcionaba muy bien para el siglo XX, pero ahora en nuestro siglo se ha quedado totalmente obsoleto y vamos a necesitar que sea un Estado mucho más inteligente y eso va a tener que incluir a la tecnología, el uso de las nuevas herramientas que tenemos. Va a tener que ser interoperable. Hoy día tenemos un problema gigante con que, claro, puede que hayan sectores inteligentes, pero si no están conectados, si no son interoperables, si no generan conexiones rápidas entre lo que va pasando entre los distintos sectores, también se vuelve obsoleto y se vuelve burocrático, se vuelve ineficiente, todas estas cosas. Y sobre todo en términos de la democracia, va a tener que generar espacios participativos. Nosotros ahí en el libro destacamos harto que necesitamos mayor cultura ciudadana, necesitamos nuevos espacios de participación a distintas escalas y a distintos niveles que actúen de forma rápida. Chile es un territorio gigante, extenso y muy variado, y la inteligencia, si está centralizada, si no está eh, acoplada a su territorio, tiende a fallar, porque tú estás diseñando sin necesariamente entender cómo funciona y no diseñando con. Entonces, a ver, en términos de democracia y de poder, yo creo que hay una tentación muy grande a que, dado que el futuro es incierto, que estamos en una época de caos y un poco de miedo,
hay una tendencia a quizás buscar respuestas más ordenadas y más rápidas y pasar de democracias a autoritarismo, a modelos más autoritarios de manejo, es tentador. Y es muy fácil pasar de la democracia a un autoritarismo, pero no es fácil volver de un autoritarismo a una democracia. Entonces, yo creo que ahí lo que nosotros estamos haciendo también es dar una respuesta de diálogo al cortoplacismo, a la fragmentación que se está generando hoy día en redes y a una crisis de confianza que nosotros vemos que cuando realmente no somos capaces de juntarnos y dialogar, la confianza sí se genera, la fragmentación se reduce, y somos capaces de empezar a mirar hacia el futuro y entender que los intereses que estamos defendiendo hoy día en el futuro cambian mucho y que ahí sí somos capaces de ponernos de acuerdo. Bueno, Eso. bueno, la verdad es que el concepto de democracia ajustado a una cosa que llamamos país, ¿eh? Va a tener que cambiar. Porque si no hay componentes de democracia, y por lo tanto de gobierno democrático, a niveles mayores que la nación actualmente, ahora lo estamos viendo, son fuerzas transnacionales, políticas, tecnológicas, etcétera, las que van determinando lo que ocurre en un país. Y los ciudadanos lo único que piden entonces es resolver este problema, resolver este otro, pero ya no piensan en su país. O sea, la globalización tiene en eso un efecto muy grande en la democracia. Y entonces uno dice, claro, el Estado tiene que ser más fuerte, pero sí, no va a ser más fuerte o más moderno, si se quiere, o no va a servir eso para mucho si no hay al nivel superior y al nivel inferior al Estado una transformación de lo que son los mecanismos democráticos y la forma como se hace la democracia. Pero en fin, eso es una tarea gigante para el futuro y para ustedes. Y de nuevo, grandes felicitaciones a todo el equipo que trabaja en esto. Y en esta materia, por supuesto, uno no puede dejar de nombrar, hay muchas personas a nombrar, pero no puede dejar de nombrar a Guido Girardi, que ha sido uno de los grandes fundadores y creadores de esto, independientemente que uno pueda estar o no de acuerdo con sus posiciones políticas, pero es evidente que a mi juicio, este esfuerzo y el de Puerto Ideas son los grandes, y también yo creo que la creación del Ministerio de Cultura son los grandes avances culturales que Chile, las grandes cuestiones culturales que Chile ha aportado y ha ido resolviendo. Bueno, muchas gracias por tu visita, Verónica. Espero que podamos seguir conversando de esto. Termino recomendando de nuevo el libro que hemos mencionado de Proyecta Futuro y que ojalá, ¿sí? Propuestas transversales para el Chile del 2050. Sí, así se llama, pero lo hace, es Proyecta Futura esto. Sí, de la Que a su Fundación. vez tiene que ver con la otra el Encuentros del Futuro y el Congreso del Futuro. Bueno, es una gran organización. Y además ha sido capaz de llamar a las universidades, a no convertirlo en una pura cuestión de una institución de algunas personas, sino hacer un llamado que uno dice debieran haberlo hecho las universidades antes. Y es difícil que haga porque cada universidad tiene sus políticas propias, etc. Entonces te crearon un gran espacio en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Verónica, y muchas gracias a ustedes, señoras y señores auditores y auditoras, y será hasta la próxima semana. Muchas gracias, Manuel. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.